Aquí tenemos estos tres elementos. Por una parte tenemos dólar americano y tesoros americanos. Por una parte el dólar está haciendo una pequeña corrección. Observen que es pequeña, hace unos días hizo una más grande y aquí volvió a retroceder. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, mientras que los tesoros se mantienen en los máximos del año, cercanos al 4.20. Por otro lado tenemos el Nasdaq 100, que está en 11.438, el cual después de tener una abrupta caída desde agosto, ha recuperado un poco su precio. No lo suficiente, diría yo, porque aún estamos bastante lejos del inicio del año. Aquí es importante observarlo, que mientras el dólar cae, las acciones suben, pero el alza de las acciones tiene más que ver con un positivismo por el reporte de utilidades del tercer trimestre del año. Para mí por ahora es una pequeña corrección. Aquí el dólar tiene un nivel importante, 110, es decir, de pronto corrige hasta allá para volver a subir y probar nuevamente 115. Y en el caso de las acciones estamos en un nivel importante, pero para mí más es una corrección que un cambio de tendencia todavía. Tendría que romper por acá estos niveles de 11.000, 12.000 y así sucesivamente para volver al menos hasta 14.000. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Después de tocar el mínimo del año, el índice de las acciones tecnológicas más importante, el Nasdaq 100, rebotó el 10%, al mismo tiempo que el dólar estadounidense, que ha sido el refugio por excelencia este año, retrocediendo frente a sus pares al mejorar el sentimiento de riesgo, con Rishi Sunak a punto de convertirse en primer ministro de Gran Bretaña. Por otro lado, la Reserva Federal buscará su cuarto aumento consecutivo de tasa de interés en la próxima reunión que se efectuará el 2 de noviembre, en su ciclo de ajuste más agresivo en décadas que ha traído altos riesgos de recesión. Por otro lado, los datos de manufactura y servicios para los Estados Unidos decepcionaron, lo que indica que las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal están empezando a ralentizar la actividad económica, por lo cual se estima que el próximo aumento será de 75 puntos básicos, un aumento que apoyan la mayoría de los analistas, quienes consideran que es necesario mantener los aumentos hasta tanto la inflación no se encuentre por lo menos a la mitad de su nivel actual. Este endurecimiento de la política de la Reserva Federal seguramente conllevará una recesión más acentuada después de la mitad del próximo año, teniendo en cuenta que el crecimiento real caería a niveles negativos, aumentando la tasa de desempleo sustancialmente. Es interesante que a pesar de no estar en un escenario favorable para las acciones, a puertas de una leve recesión, inflación alta, tasas al alza y guerra en Europa, la temporada de reportes de utilidades ha sido positiva, ya que más de la mitad de las compañías que han publicado sus ganancias han superado las estimaciones, lo que ha ayudado a que el índice se sostenga. Esta semana seguimos a la expectativa del recorte de ganancias del tercer trimestre de algunas de las compañías más influyentes del índice: Microsoft Corp, Alphabet, Amazon y Apple. Compañías que los grandes administradores de portafolio buscan por tener una alta participación de mercado y representan un bajo riesgo de sustitución. Es decir, que en caso de una recesión hacen cosas que la gente va a seguir pagando, como el caso de Microsoft o como es el caso de Apple, que vende millones de bienes de consumo que son difíciles de reemplazar. Mientras que una empresa como Meta, reconocida también como Facebook, a pesar de su tamaño, al depender de los anuncios de publicidad en una economía recesiva, probablemente esos sean los primeros ítems que seguirán cortando las compañías, lo cual se ha reflejado en su precio, que ha disminuido más del 60% este año. De cierto modo, el principal argumento en contra de las acciones tecnológicas y en general del mercado accionario está siendo el aumento de los rendimientos reales en el mercado de bonos, por lo cual es difícil pensar en un escenario alcista hasta tanto la Fed no haya decidido pausar el endurecimiento de su política monetaria. Veamos algunos niveles que deberíamos vigilar y luego vamos a los gráficos en la plataforma de Capital.com para analizar el posible comportamiento de los precios en lo que resta del año desde el punto de vista técnico. Como primer soporte tenemos la media de 200 semanas, que es 11.269. Luego tenemos $11.000, que es un nivel psicológico. Y por último, el mínimo del año, que está en 10.438.
Como primera resistencia tenemos el máximo de octubre, que fue 11.668. Luego tenemos 12.000, que es un nivel psicológico. Y por último, la media de 200, que está en 12.591. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. Aquí está la media de 200 semanas, que está en 11.270. Por supuesto, tenemos el nivel psicológico de 11.000. Y por último, 10.438, que fue el mínimo del año. Como primera resistencia, el máximo de octubre, que fue 11.668. Luego tenemos el nivel psicológico de 12.000. Y por último, la media de 200 días, que está en 12.592. La media de 200 días. Empecemos analizando el gráfico semanal. Es claro que aquí tenemos un canal bajista, ¿cierto? Que se formó durante todo el año. Y en este canal, observen, sube, baja, vuelve y baja, sube, bajó, y es posible que se va a tocar aquí para seguir bajando. En la parte de arriba tenemos unos puntos importantes aquí a inicios de 2022, en abril, la zona de julio, septiembre, y en el soporte aquí tenemos también una zona importante en enero, febrero y marzo. Aquí se sale el soporte, aquí también, pero aquí hay unos niveles que lo siguen manteniendo, y aquí por supuesto va a ser más abajo. Por ahora, a pesar de que está hacia arriba, observen lo que ha venido pasando durante el año. Sube, toca abajo, baja, sube, vuelve y baja, sube. Así que está tocando los puntos neurálgicos cada vez. Así que es posible que suba aquí hasta la resistencia para luego bajar con más fuerza. Así que para mi técnica y fundamentalmente es muy probable que vaya por aquí encima de 12.000 para luego volver a bajar incluso más abajo del mínimo que hizo este año, más o menos alrededor de unos 9.600, 9.800. Eso de aquí a diciembre. Así que, ¿qué haría en los próximos días? Yo intentaría hacer el corto por aquí en algún lugar en medio de estos dos valores, más o menos a 12.400, con un stop de 450 puntos, aquí más o menos 12.850, para que quede relativamente lejos de la media de 200, y aquí buscaría hacer un riesgo retorno de 1 a 4, es decir, mi utilidad la tomaría por acá en el mínimo del año, a 10.400. Ahora usted podría hacer operaciones con unos stop más corticos, por ejemplo, largo aquí, aprovechando esta pequeña tendencia, y que fuéramos allá a más o menos 12.000. Así que serían 550 puntos de utilidad, y el stop estaría aquí por debajo de la media de 20 días, más o menos a 11.100, es decir, aproximadamente sería un riesgo retorno casi que de 1 a 1, pero preferiría hacer el de mediano plazo y luego de esa operación sí hacer el corto que acabamos de mencionar. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Espero les haya gustado el video. Si así fue, no olvides darle like y poner tus comentarios. Esa es una forma de apoyarnos para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente, no olvides suscribirte, campanita, y así puedes estar pendiente de las nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.